Bienvenidos a este Foro Gaceta Agroalimentario, la ley de la cadena alimentaria, la importancia de la tecnología y la innovación. Abordamos hoy un tema de especial interés porque nos afecta a todos, y más en una provincia agroganadera como Salamanca. Desde luego, la cadena alimentaria es un proceso que influye de forma directa en el mantenimiento de un sector agroalimentario salmantino fuerte y con futuro. Se supone que la ley de cadena alimentaria, que entró en vigor hace un par de años, fue concebida para que los agricultores y ganaderos reciban un pago justo por sus productos y que no haya tanta diferencia entre lo que se les paga y el precio final de los alimentos. Pero por el momento los agricultores y ganaderos no están contentos, más bien al contrario, y los precios no solo no se han contenido, sino que en los últimos años, desde la entrada en vigor de la ley, se han disparado más que nunca. De todas maneras, vamos a intentar abordar el asunto desde un punto de vista positivo, porque no solo se trata de vigilar y sancionar, sino también de mejorar los procesos a través de la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías e incluso la inteligencia artificial en las explotaciones agrícolas y ganaderas, también en la industria agroalimentaria, en la distribución y en la venta de los alimentos. El foro está patrocinado por la Universidad de Salamanca, por CaixaBank, Mercasalamanca, Covadu, el Ayuntamiento de Guijuelo y el Ayuntamiento de Vitigudino, y contamos con la participación de representantes del Gobierno regional, que promueve el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, de la Asociación de Supermercados de Castilla y León, que son actores principales de este proceso, desde luego, y de un grupo de investigación de la universidad que fomenta la innovación en el campo de la agroalimentación, entre otros. Se trata de la directora general de la industria y la cadena agroalimentaria de la Junta de Castilla y León, María José González Garrachón, el director del grupo de investigación Visite, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y la secretaria técnica de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León, Isabel del Amo Palencia. Bienvenidos los tres. Seguro que tienen mensajes interesantes que lanzarnos. Antes, sí quiero recordarles que disponen de tarjetas en las mesas para plantear por escrito sus preguntas y que yo pueda formulárselas al final de las intervenciones. Y yo creo que vamos a escuchar ya a la directora general de la industria agroalimentaria de la cadena agroalimentaria de Castilla y León, María José, cuando quieras. Gracias. Buenos días, no sé si se oye bien. Buenos días. Antes de nada, agradecer a la Gaceta que me dé a ti, Julián, la oportunidad de estar aquí hoy en Salamanca, que es una ciudad a la que tengo especial cariño, porque gran parte de mi trayectoria profesional ha sido aquí, y por permitirme compartir mesa con Isabel, una profunda conocedora del mundo de la distribución, y qué decir de Juan Manuel. Y te felicito por el enfoque que le has dado al tema de la cadena alimentaria con la innovación y la tecnología, porque pocas veces se dice, pero la ley de la cadena alimentaria en su artículo 3, en los fines, dice que deberá promover la innovación y la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en el seno de la cadena y de la innovación en las fases de producción, transformación y distribución. Y además tiene un título, el sexto, que pocas veces se habla de él, que es la vertebración de la cadena y que está sin desarrollar, en el que dice que el Ministerio de Agricultura colaborará con las comunidades autónomas para favorecer la integración de los operadores y también con las organizaciones de productores y las comunidades autónomas para favorecer esa adopción de la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación para que los productores puedan captar más renta y también para que sean más competitivos. Además, habla también de medidas en el ámbito de la logística. Por tanto, y esto ya lo explicará Juan Manuel mucho mejor que yo, Deep Learning, la inteligencia artificial, ofrece la posibilidad de hacer predicciones o detecciones de enfermedades, detecciones tempranas de enfermedades en ganado, de plagas en cultivos, pero también predicciones de costes y predicciones de precios y prescripciones también.
y también permite los contratos inteligentes, que da una seguridad a toda la cadena alimentaria. La ley de la cadena es solo una de las maneras de enfocar el problema. Para Castilla y León, para España y para la Unión Europea, el sector agroalimentario es fundamental. En el caso de España, somos la 8ª potencia mundial en exportación agroalimentaria. La industria agroalimentaria es la primera industria manufacturera de España y tenemos una gran proyección internacional. Pero también lo es para la Unión Europea. Pocas veces se dice que todo esto arranca de un grupo de alto nivel de la Unión Europea preocupado por la industria agroalimentaria, que es un sector clave en la economía de la Unión Europea, y crea un foro de alto nivel para mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria. Lo que busca era mejorar la competencia de la industria agroalimentaria en los mercados globales. Y al hacer eso descubre cosas y propone unas recomendaciones. Y lo que descubre, y ahí aparece por primera vez la expresión mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Y por una decisión de la Comisión suprime ese grupo de alto nivel y crea un foro de alto nivel para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Ese grupo de alto nivel detecta que hay una diferencia en el poder negociador que está afectando a la transparencia del mercado y a la competitividad y asignación eficiente de los recursos en un mercado competitivo. Y crea varios grupos de trabajo, uno de ellos expresamente dedicado a la contractualización en el sector agroalimentario. Hubo también una iniciativa en la que participaron 7 asociaciones representantes de la cadena alimentaria, en la que el sector primario, curiosamente, estaba infrarrepresentado, pero porque ellos no lo veían claro, hablaban del factor miedo, en el que se adoptaron una serie de decisiones. No se llegó a un acuerdo, pero sí que fue un cambio en el código de conducta de las prácticas en el seno de la cadena. Empezó a hablarse de cultura de sostenibilidad de la cadena. La propia Comisión Nacional de la Competencia en 2008 hizo un informe, pero que era sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores, entre esos dos eslabones, y determinó algo que ya luego dirá más datos mejor fundamentados Isabel, pero determinó que había concentración en la cadena, determinó que había diferencias en el poder negociador, pero más que eso, detectó ciertas prácticas que tienen que ver con la influencia de las marcas de distribución, la integración vertical, las centrales de compra, el crecimiento de los supermercados. Todo esto ha producido problemas en el funcionamiento de la cadena. Abordar esa diferencia, que en la PAC hay un objetivo, que es mejorar la posición de los agricultores en la cadena. Eso es mejorar el poder negociador. Todo eso se ha cristalizado en distintas medidas, es decir, en favorecer las agrupaciones de productores, en mejorar la calidad diferenciada como una manera de obtener un producto diferenciado, en crear canales cortos de comercialización, en hacer contratos, en evitar las prácticas comerciales desleales, en favorecer códigos de buenas prácticas mercantiles y en favorecer la transparencia del mercado a través de los observatorios de la cadena. Casi todo eso está recogido en la Ley de Cadena Alimentaria. La ley el legislador tiene un amplio ámbito, un amplio espectro de aplicación. Aplica la ley a todas las relaciones comerciales que se dan en el seno de la cadena entre operadores, desde la fase de producción hasta la fase de transformación. No define operadores, sí define cadena alimentaria como un concepto dinámico, como el conjunto de actividades que realizan todos esos operadores. Es un conjunto de actividades, la cadena tiene un ámbito relacional y un ámbito material. Material es un conjunto de procesos fuertemente interdependientes y luego hay una fuerte interrelación, un conjunto de relaciones en las que hay una transmisión
y unas posiciones de negociación y de apropiación del bien. Si existen asimetrías en esas relaciones, existen asimetrías en la interdependencia. ¿Cómo lo intenta afrontar la ley de la cadena? Lo intenta afrontar con los contratos obligatorios. A priori, los contratos obligatorios no son una exigencia del derecho civil, es decir, las relaciones comerciales en el seno de la cadena agroalimentaria se rigen por el derecho civil, están excluidas del siglo XIX del Código de Comercio. La relación entre los operadores, aunque sea un contrato verbal, va a existir. Es decir, el contrato existe y es válido sin que tenga una forma escrita ni tenga los contenidos que dice la ley. La ley es una ley administrativa de carácter sancionador, pero sí que permite lo que obliga a la ley a hacer contratos y hacerlos por escrito y con una serie de contenidos. Como dijo la misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que fue muy crítica con la ley de la cadena, pero sí que dijo que obligar a firmar los contratos por escrito sí que incidía beneficiosamente, porque es un sistema para tener una approvazione, que se dice en derecho, para tener una prueba de ese contrato, y que además evita o es un elemento disuasorio de las prácticas desleales. También equilibra en cierto modo el poder negociador, puesto que exige una cierta de contenidos mínimos, entre los que están el precio, que es uno de los núcleos gordianos y más polémicos, porque dice que el precio tiene que cubrir el coste efectivo de producción. Pero también hay otro apartado en ese mismo artículo, que pocas veces se dice, que es el último, que dice que cualquier cláusula o disposición que se incluya en el contrato que no cumpla lo que dice ese apartado del precio será considerada nula, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda, y el agricultor o ganadero lo podrá hacer valer en sede judicial. De hecho, en una de las respuestas de la ICA, en su código de 10 preguntas y respuestas, dice que bastará con una contestación a la oferta realizada del productor diciendo que no cumple los costes efectivos de producción. Y entonces, aunque él firme, dice la respuesta de la ICA, esa cláusula seguirá siendo nula y podrá pedir resarcimiento en sede judicial. ¿De qué otra manera intenta la ley de la cadena equilibrar el poder negociador? Pues lo intenta con un catálogo de prácticas comerciales desleales. Ese catálogo, algunas de las prácticas ya existían en el Código Civil, es decir, el Código Civil no permite modificaciones unilaterales de las condiciones del contrato sin que concurran factores objetivos. También esas prácticas desleales, la propia Comisión Nacional de la Competencia dijo en su informe que estaban cubiertas por el derecho de la competencia, por la Ley de Defensa de la Competencia, y que no era necesario esa prescripción que hacía la ley de la cadena, no pasaba el test de necesidad, como utiliza la expresión. Pero sí que es cierto que en la doctrina jurídica muchas veces hay normas que concretan, otras específicas que concretan, otras generales que ayudan a la mejor aplicación. Y también es cierto que la Comisión Europea, antes de formular su directiva de prácticas desleales, cuando empieza a estudiar el tema, dice que si bien es cierto que hay un derecho de competencia en la Unión Europea, también lo es que ese derecho de competencia es para situaciones en las que hay una posición de dominio, y que muchas veces los operadores de la cadena tienen una posición fuerte, pero no tienen una posición de dominio, y que además hay una serie de prácticas desleales que son típicas de las relaciones en el seno de la cadena alimentaria, y que no están recogidas en ese otro derecho general. Por ejemplo, está la venta a pérdidas y algunas cuestiones referentes a la referenciación. Por eso, ese catálogo de prácticas desleales ayuda a mejorar
esta situación. Y aunque hay otras leyes, la ley del comercio minorista, alguna otra ley de este tipo, ahora la de Crece y Crea, que ha modificado la ley de morosidad, y ahora, por ejemplo, yo que llevo las ayudas a inversiones a industrias agroalimentarias, pues nos exige que en el momento de la solicitud las empresas, las industrias que quieran recibir esas subvenciones, tienen que demostrar que están al corriente de todos los pagos con todos sus proveedores, si no, no podrán tener acceso a estas ayudas. Esto también va en esa línea de evitar algunas de estas prácticas desleales. La ley de la cadena ha conseguido que mejoren algunas de esas situaciones, como por ejemplo el tema de los aplazamientos de pagos, va consiguiendo ciertos cambios, digamos, en la conducta entre los operadores. Pero más allá de eso, bueno, esta sería, digamos, la parte sancionadora, porque la norma tiene un régimen sancionador, establece que la ICA y las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, en el caso de Castilla y León, mi dirección general, tienen que establecer un programa de controles, y un plan de controles de la cadena. Ese plan de controles de la cadena tiene un programa de vigilancia, que son comprobaciones, inspecciones que se hacen de oficio, tiene un programa de denuncias, que son las realizadas por el denunciante, por operadores que se sienten que no se está cumpliendo la ley de la cadena, y un programa de indicios. El programa de vigilancia, pues en Castilla y León inspeccionamos unas 1.200 relaciones comerciales, y es un programa, digamos, en el que nos centramos en el primer eslabón, en el que es el del productor, con el siguiente eslabón, y lo hacemos para los sectores más sensibles, aquellos que tienen productos perecederos o que están sufriendo especiales tensiones en esa campaña. Luego está el programa de denuncias. En el de denuncias, el denunciante hace una denuncia, el defensor de la cadena, en el caso de Castilla y León, tiene que identificarse, él tiene que identificar al denunciado, tiene que explicar claramente los hechos, tiene que aportar documentos que acrediten esos hechos, y luego tiene que presentar, digamos, la denuncia e indicar la fecha en la que se han producido esos hechos. Y nosotros, sea la ICA o sea nosotros, tenemos la obligación de en 7 días decirle que hemos recibido esa denuncia, en un mes explicarle las actuaciones que vamos a realizar, y en el plazo de 9 meses informarle si hemos procedido a archivar la denuncia porque no concurren en las condiciones, o le hemos dado curso, y debe ser informado, si así lo desea, sobre los trámites que se han llevado a cabo durante ese proceso. Intervenimos en Castilla y León, o las comunidades autónomas, cuando no interviene la ICA. La ICA se encarga cuando las partes están en 2 comunidades autónomas diferentes, tienen su sede social o en España o en otro país, o la trazabilidad prevista del producto excede la comunidad autónoma. Cuando una denuncia no reúne todas las características, la pasamos al programa de indicios, y también lo podemos pasar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De hecho, ahora hay la obligación polémica de registrar los contratos, porque sin duda es una cuestión que requiere mucha burocracia, que deben hacer los primeros compradores que compran a productores primarios, siendo productores primarios los agricultores, los ganaderos y las agrupaciones de estos, los cuales incluye a las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, etcétera, organizaciones de productores si adquieren el producto, adquieren la propiedad del producto. Y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia nos ha dicho, oiga, si en esa base de datos de registro, cuando usted coge un contrato, detecta, le recuerdo a usted, a ICA y autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, si detecta que hay una violación de las reglas de competencia, tienen la obligación de hacérmelo saber, con lo cual tendríamos que trasladárselo.
Las cooperativas han manifestado su disconformidad en la referencia, en la necesidad de que se registren los contratos que terceros hagan con ellos. Ellos argumentan que les sitúan en una situación de inferioridad en el mercado, puesto que su cliente tiene mayor carga burocrática cuando tiene que operar con ellos respecto de cuando tiene que operar con otra empresa que no sea considerada productor primaria y, por tanto, no tiene que registrar el contrato y esa empresa no corre, digamos, el riesgo de estar controlado su contrato en la base de datos. Pero la ley de la cadena no solamente se basa en un sistema sancionador, sino que también busca el entendimiento entre los que intervienen. Lo intenta a través del Código de Buenas Prácticas Agrarias, en el que establece la posibilidad de que los que se adopten el código y adopten medidas de conciliación o de mediación, y a través de los observatorios. Los observatorios serían un foro de intercomunicación entre los eslabones, pero también contribuirían a la transparencia del mercado a través de informes sobre los mecanismos de formación de precios y, que algo que tampoco le gusta mucho a algunos de los eslabones, a través de la publicación de índices de costes o de precios. En general, sé que hay muchas dudas, supongo que ahora me las preguntarán, pero básicamente en el derecho español no ha habido protección del sector primario en muchos siglos. En las ferias de Medina del Campo pues había legislación, pero adivinen para qué, para impuestos, para el tema de las transacciones comerciales no las había. No es hasta Carlos III con Jovellanos y la ley agraria cuando hay un intento, cuando Jovellanos dice aquello de el futuro de la agricultura pende de las leyes. Bueno, pues esta ley en uno de sus últimos fines, el último, dice que busca la sostenibilidad social de la cadena alimentaria. Muchas gracias. Gracias, María José. Sí, turno ahora para Isabel del Amo, como he dicho, secretaria técnica de la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Isabel. Bueno, pues sí. Buenos días y, por supuesto, muy agradecida que hayáis contado con Asucil para participar hoy en este foro. Bueno, Asucil, que es la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León, bueno, pues está constituida fundamentalmente por cadenas españolas y de origen familiar, como puede ser el caso de Mercadona, Gadis, Lupa, Freud, bueno. Nosotros representamos a SEDAS, que es nuestra asociación a nivel nacional en el ámbito de Castilla y León, y aquí tenemos, bueno, pues una representatividad más o menos de un 76% de la superficie de alimentación en Castilla y León, de la superficie organizada. Bueno, comentaba, llevamos 3 o 4 años, ¿no?, que hemos ido concatenando una crisis con otra. Y nos encontramos, bueno, pues que en febrero de 2020, justo antes del COVID, había manifestaciones de los agricultores que se pararon por esta circunstancia. En esos momentos pues salieron a la calle por medidas que había puesto también el Gobierno, la subida del salario mínimo y demás, y luego nos encontramos con el COVID. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que la cadena tuvimos que trabajar, y lo hicimos fenomenal, la cadena en su conjunto, para abastecer de alimentos a toda la población que estaba en sus casas. Lo hicimos francamente bien y fue la consideración al final de la cadena considerada como héroes, y sin embargo nos encontramos que después problemas que han venido posterior, ajenos al funcionamiento de la cadena, que nos han venido importados de fuera, pues nos han convertido un poco en villanos de esta situación de los precios de los alimentos. Porque es verdad que cuando pasamos el COVID haciendo malabares para llegar ahí, pues nos encontramos al año siguiente con un paro de transporte, que eso realmente a lo que es el funcionamiento de la cadena hizo todavía más daño. Y es verdad que volvimos a trabajar en conjunto toda la cadena para que no se notara y los consumidores prácticamente no lo advirtieran. Pero después de eso, como seguimos concatenando situaciones y crisis, pues nos encontramos con que hay una, bueno, ya en verano de 2021
se ve cómo empiezan a incrementarse los precios de las materias primas y empieza la escalada desorbitada de los costes de la energía y de los combustibles. Eso ya el último, la punta llega con la invasión de Ucrania, donde bueno, pues salta todo por los aires, los costes, porque esto no nos olvidemos, hablamos de la inflación de los precios de los alimentos, pero esto es una inflación que ha venido provocada exclusivamente por una inflación de costes de las materias primas que afectan a toda la cadena desde el origen, y una inflación de los costes provocada por los costes de la energía y de los combustibles que afecta de forma transversal también a toda la cadena. Con lo cual, nos encontramos con esta situación y además seguimos añadiendo y tenemos el año pasado un problema de sequía. Hay producciones que caen a la mitad, como fue el aceite de oliva, por ejemplo, que hemos visto que luego se ha encarecido enormemente. Y a esto ya, bueno, pues le vamos a sumar la sequía de este año, que todavía ha sido pues más complicada, ¿no? Es verdad que entre medias hemos tenido una rebaja del IVA de unos alimentos que se quedó bastante limitada en cuanto a la afectación, pero también hemos tenido una subida provocada por una subida de impuestos, porque se incorporó el impuesto al plástico a toda la cadena el 1 de enero de 2023. Con este escenario, enlazando un poco con lo que ha comentado antes María José del tema de la concentración, pues yo tengo que decir un poco cómo está estructurada la distribución en este país, que tampoco es igual que en el resto de países de nuestro entorno. Nosotros estamos hablando que en España están compitiendo en la distribución muchos formatos comerciales, porque aquí tiene mucha presencia, tiene presencia en los hipermercados. Los supermercados es verdad que han ido ganando cuota y es el formato más elegido por los consumidores, pero también tenemos comercio tradicional y otras formas a través de mercados y demás que siguen teniendo peso en este país. Y además aquí conviven cadenas internacionales, básicamente francesas y alemanas, con cadenas nacionales que operan en todo el territorio, y una cosa que es característica y exclusiva de este país son las cadenas regionales, que no existen en ningún otro país de nuestro entorno. Estamos hablando de cadenas que operan en una o varias comunidades autónomas, como puede ser Gadis, Lupa, Freud o Alimerca. Estas cadenas lo que están haciendo es incrementar, son otros operadores que aparecen, con lo cual ahora mismo hay 330 empresas de distribución de alimentación en España, y lo que hacen es aumentar la competencia. Cuando hablamos de cuotas de mercado, normalmente siempre decimos que bueno, la cuota de mercado de los 5 primeros operadores es de un 50% en España. Cuando en la misma situación, esa cuota de mercado es en otros países europeos de nuestro entorno, hablamos de Francia, de Portugal, de Alemania, están en el 80%. Con lo cual aquí hay muchas más empresas y la competencia y el grado de concentración es mucho menor. Pero es que no es que ese 50% sea, según los datos del Ministerio, ese 50% estamos hablando solamente de distribución de alimentación organizada, es decir, a través de cadenas de distribución, pero hay otros operadores que influyen en el mercado de la alimentación. De esta forma, un tercio de lo que se consume en alimentación en este país se hace a través del canal Horeca, es decir, que lo hacemos consumo fuera del hogar, mientras que 2/3 es lo que se consume dentro del hogar. Este es como está organizado el Ministerio de Agricultura, que lo tendrá que ir actualizando, porque realmente es verdad que también lo de consumo fuera y dentro del hogar pues está cambiando, porque los bares tienen la comida para llevar y en los establecimientos comerciales pues también estamos en algunos poniendo zonas para consumir ahí. Pero en principio es 1/3 para el canal Horeca y 2/3 es lo que compramos para consumir en el hogar. Y dentro de esto de los 2/3 pues el 75% sí que corresponde con la distribución organizada, es decir, a través de cadenas de supermercados y de hipermercados, pero después hay otro 12% que son comercio tradicional, de carnicerías, fruterías y demás,
y el resto que es a través de mercados, mercadillos, mercados de abastos, directamente al consumidor o de venta por Internet. Bueno, entonces lo que quiero, al final, el Ministerio, los datos que sacó es que el top 5, las 5 principales cadenas de distribución, lo que tienen de todo el comercio de alimentación es un 27,7%, algo muy inferior a lo que está en otros países, y eso sin considerar la exportación, que, como sabéis, bueno, pues España es el 4º país de exportación de alimentos y séptimo de Europa y el 7º a nivel mundial, con lo cual muchas de las exportaciones, pues aquí no tenemos ningún poder de influencia porque van directamente a otros países. Después, bueno, pues hablando un poco de la ley de la cadena, nosotros desde nuestra Asociación Nacional impulsamos la ley de la cadena, que 2 años lleva la modificación, pero realmente esta ley de la cadena es de 2013. Y nosotros estuvimos impulsando esta ley porque entendíamos que, en efecto, se tiene que establecer unas normas para buscar el equilibrio. El sector productor es el que está más atomizado y bueno, pues hay que buscar fórmulas también para concentrarse, que pues a través de cooperativas o de otras fórmulas, para que tengan mayor capacidad y poder competir. Cuando hablamos de asimetrías entre distintos eslabones, y hablamos de distribución y nos quedamos con la distribución y los fabricantes, pues yo siempre digo que depende quién sea el fabricante y quién sea la distribución, el poder que puedan tener, ¿no? Porque nuestras empresas con Nestlé o grandes grupos pues lo tienen bastante complicado. PepsiCo, Coca-Cola, es bastante más complicado el poder de negociación. Pero nosotros entendemos que tiene que estar organizado, es un aspecto muy positivo el tema de la contratación de los contratos por escrito, porque además dan seguridad jurídica, pero también, bueno, pues la ordenación que se estableció con las prácticas comerciales desleales, nosotros entendemos que se tiene que organizar. Nosotros fuimos unos impulsores claros de defender que se prohibiera la venta a pérdidas. Entendemos que tiene que estar prohibida. Bueno, ahora se recoge como prohibición de la destrucción de valor en la cadena. Entendemos que también tiene que estar prohibida, pero es verdad que luego la modificación que ha habido hace 2 años, pues bueno, esa se ha hecho ya sin acuerdo, ni consenso con el sector, y ahí sí que se han introducido el tema de los costes efectivos de producción, que cada eslabón tiene que garantizar que cubre los costes efectivos de producción, y eso a lo largo de toda la cadena, bueno, pues hasta que llegan al consumidor. Es verdad que en este caso, esta cláusula, estamos entendiendo que lo que está provocando es una inseguridad jurídica por parte de nuestras empresas y de otros operadores de la cadena, no solamente de la distribución, también de la industria y en algunos casos de otros intermediarios, que lo que provoca es inseguridad jurídica, porque en ningún caso tú tienes que asegurar unos costes que no los puedes conocer porque es información sensible y confidencial de las propias empresas, con lo cual tienes que asegurar algo que no conoces y lo tienes que asegurar en el momento de la contratación, donde la otra parte se recogen que está cubriendo esos costes y firman que están cumpliendo unos costes que el comprador no los conoce, pero el que está vendiendo dice sí, cubro esos costes, pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Que puede ser que en algún momento a él se le hayan incrementado los costes por lo que sea, y hemos visto que se han incrementado este año pasado enormemente. No lo puedes conocer, puede ser que le hayan subido los costes, no te lo comunique y estés incumpliendo la ley. Nosotros decimos, bueno, para solucionar esto, déjanos al organismo, a la ICA le decimos, bueno, pues déjanos que para solucionar este tema nosotros pongamos en el contrato que en el caso que cubre los costes, pero en el caso de que en un determinado momento no los cubra porque han subido sus costes, pues que nos lo comunique para renegociar el contrato. Esto parece, según las últimas informaciones, que tampoco tiene validez, con lo cual la inseguridad jurídica que aporta la parte compradora, no sé si lo he explicado bien, pero es total. O sea, entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo porque todavía tenemos poca historia,
pero por eso en esa parte nosotros no podemos estar muy de acuerdo con cómo se ha abordado el tema de la cadena. En los otros aspectos, por supuesto, y la hemos apoyado. También nosotros suscribimos, y fuimos la única organización que lo hizo, el Código de Buenas Prácticas en alimentación, porque entendemos que incluso se puede dar un paso más y que hay cosas que se pueden hacer, es mejor por voluntad de las partes, y entendemos que la cadena siempre lo más importante es que tiene que trabajar unida, que tenemos que dar un mensaje de unidad el conjunto de la cadena, porque el que nos está escuchando allí, en la otra parte, son los consumidores. Entonces, el ruido que haga la cadena es lo que perciben los consumidores, y cuando los consumidores ven que hay problemas en la cadena, porque unos están denunciando a otros, porque están diciendo que me pagan poco, con lo cual entienden que ellos, o sea, se está banalizando el producto desde dentro, o si dicen es que cobran mucho, pues piensan que les están robando. Todos estos mensajes que les llevan de distorsión a los consumidores, al final lo que provocan es que el consumidor detraiga el consumo. Y entonces yo creo que sería mucho mejor, y es en lo que estamos trabajando, y es verdad que hay con otros eslabones que sí que estamos encontrando esa unidad, es trabajar en conjunto. También lo hemos pedido así a la Junta de Castilla y León, poder sentarnos y que los mensajes que lancemos al exterior siempre sean en positivo, para animar que los consumidores, al final, que en función de la confianza que les podamos aportar, van a ir al final las ventas del conjunto de la cadena. Nada, muchas gracias, Isabel. Este es el turno para Juan Manuel Corchado. Les recuerdo que pueden plantear preguntas por escrito a cualquiera de los tres intervinientes. Juan Manuel. Muchísimas gracias, Julián. Hola a todos, gracias por invitarme. Bueno, pues le pedí a Julián al comenzar que me dejara ser el último para escuchar tanto a María José como a Isabel, poder tomar aquí algunas notas y adaptar un poco mi mensaje a lo que ellas estaban transmitiendo, porque realmente los que nos dedicamos a la informática y a resolver de alguna forma problemas con tecnología, lo que tenemos que hacer es aprender del problema primero, ¿verdad? Como bien saben ustedes, y después intentar con nuestros conocimientos en tecnología dar solución junto con los expertos en el problema a las soluciones que hay. Y bueno, es un tema súper amplio, y me voy a quedar con una cosa que acaba de decir Isabel ahora al final de su intervención, que es como que tenemos que transmitir una sensación positiva hacia el consumidor, hacia todos nosotros, porque sobre todo los que tenemos la suerte de viajar mucho y conocer otros países, tenemos que sentirnos orgullosos de cómo hacemos las cosas en España y en este país a todos los niveles, y en el ámbito de la gestión alimentaria, en los supermercados. España yo creo que está por encima de cualquier país del mundo. O sea, yo recientemente he estado en dos países que no había visitado nunca. Uno es un desastre completo, vamos, que entras al supermercado y a los 2 minutos te dan ganas de salir de ahí. Y es un país que no está ni mucho menos muy desarrollado, el norte de África, pero vengo de un país que es mucho más moderno de lo que yo me pensaba, que es Arabia Saudí, con un poder adquisitivo medio muy alto, que tampoco, yo creo que, bueno, habrá mucha gente con mucho dinero como aquí también, pero gente, una clase media y una clase baja, como en España, no sé cuál es la distribución, pero hay de todo. Pero ciertamente un país que se puede permitir tener unos supermercados y unos restaurantes y todo como nosotros, y los que yo he visto en ciudades importantes, vamos, que no nos llegan ni a la suela de los zapatos, a todos los niveles, y además es que no te sientes tan seguro como te sientes en España. Dicho esto, pues obviamente mucho de los logros que se han alcanzado aquí son en base a la tecnología existente, y también hay que decir que nosotros, todos y los que gestionan la cadena alimentaria, saben que hay
hoy en día tecnología en el mercado que puede mejorar aún mucho lo que hay, pero claro, hay que siempre buscar la relación calidad-precio, porque todo lo que implica tecnología, eso es como un virus. Donde entra la informática, al final cada vez se agranda y cuesta más y más y más, ¿no? Y es por tu demanda interna, pero porque todo requiere un mantenimiento. Cuando hablamos de la cadena de valor desde nuestro alimenticia, desde nuestro punto de vista, estamos hablando desde, como nosotros decimos en algunos de los proyectos que gestionamos, desde el campo hasta el plato, ¿verdad? Porque implica el conocer qué se produce, cómo se produce, y también implica para muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos el saber dónde se vende, porque eso les permite optimizar y generar pues una mejor economía para sus empresas. En este sentido, los avances tecnológicos que hemos tenido en este siglo, básicamente ya lanzados desde el siglo anterior, pues nos están permitiendo cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y he tomado un poquito de nota de algunas cosas que se han dicho aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de la optimización de costes, ¿no? La agricultura y la ganadería de precisión es una realidad hoy en día, y cada vez se puede hacer a costes más razonables. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos, uno es muy grande, se llama Agraria, con varias empresas de telecomunicaciones e integradores a nivel global, haciendo pruebas sobre todo en la parte en Andalucía, que también estamos aquí en otras regiones, y está enfocada a optimizar el rendimiento de las explotaciones de pequeñas y medianas explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. Y ciertamente con pequeñas cosas se pueden hacer, pues se pueden dar saltos significativos. Por ejemplo, un proyecto que hemos llevado a cabo para mejorar la calidad de explotaciones lecheras es mejorar el confort de los animales simplemente utilizando ventiladores. Esto fue una idea que nos surgió a nosotros viendo simplemente asociando los picos de producción a los problemas a la climatología, ¿no? de estas granjas, y hablando con los granjeros, pues empezamos con es un montón de explotaciones las que con sistemas de ventilación hacen que el confort de los animales en verano sea mucho mejor. Seguro que eso ya lo conocen, pero lo importante es que se ha reducido el consumo de antibióticos también, ¿no? que es importante en el ganado, ¿no? Cuando uno, como decía antes, trabaja en lo que trabajo yo y trabaja con muchos problemas, pues al final trabajamos también en proyectos de biomedicina y cosas de estas, ¿no? Y aquí hay expertos, por eso no voy a hablar de cosas muy profundas ni de porcentajes, pero cuando uno se pone enfermo a veces por temas genéticos, ¿no? La genética que tenemos cada uno heredada pues hace que nos enfermemos de unas cosas o de otras, pero es una parte, yo creo que una parte relativamente pequeña de lo que puede causar nuestras enfermedades, pero hay otra parte que es la epigenética, que son enfermedades raras que tiene la gente, y luego está la transcriptómica, ¿no? Que es cómo nuestros hábitos de consumo, la polución, el clima, nos influye en nuestra salud, ¿no? En el que aparezca un tumor, un cáncer y demás, y la alimentación es básica, ¿no? Y todos conocemos informes de estos alimentos, no solo el alimento, sino no solo el alimento, sino cómo se cocina el alimento. Incluso el procesado del alimento puede hacer que todas esas toxinas al final acaben desencadenando procesos cancerígenos y cosas de ese tipo, de lo que todos conocemos. Con esto obviamente no hay que obsesionarse, ¿no? Ya sabemos todos que 1 de cada 2 en este mundo va a tener un cáncer casi seguro, pero por suerte los médicos están dándonos soluciones, pero fijaros, hay algo que podemos hacer un análisis genético para saber cómo estamos y qué posibilidades, si tenemos a lo mejor somos propensos a tener ciertas enfermedades, y a lo mejor con eso mismo podemos tener un poquito más de cuidado en no tomar ciertos alimentos.
o en procesarlos de forma distinta. Y la tecnología nos puede ayudar. Podemos tener, igual que tenemos asistentes digitales que nos ayudan en nuestro trabajo, podemos tener asistentes digitales que nos digan, oye, que ten cuidado, que te estás yendo por aquí o por allá, ¿no? Y cuidado un poquito con la alimentación, porque mucha gente, casi todo el mundo, de hecho, comemos y bebemos lo que queremos y no pasa nada, pero a lo mejor hay gente que puede estar un poquito más afectada con estos temas. Dicho esto, tenemos otro tema muy importante que es, claro, la producción sostenible de alimentos. En este país es algo muy importante la sostenibilidad. También se ha mencionado aquí, en Europa es algo a lo que se da mucha importancia. En países subdesarrollados la sostenibilidad a lo mejor no importa porque el día a día es lo que les lleva todos sus pensamientos y todo su trabajo. Y en ese aspecto yo creo que es muy importante tener una visión global, ¿no? de cuando trabajamos o cuando pensamos en la cadena alimenticia y en el valor, porque al final los alimentos que comemos nosotros llegan de todo el mundo, ¿verdad? Y ahí, no sé, desde grandes producciones que se están montando en países como en China, donde, por lo que nos estuvieron explicando hace poco, están creando en una región mucho más grande que varias provincias de toda España campos de producción de aceite que van a invadir el mercado, para lo que seguro que en España ya estamos preparados, como no las importaciones de miel que vienen de todos los sitios, que dicen que si nos camuflan, que si no nos camufla, como si fuera española o europea, o el trigo, que no sabemos de dónde viene, o incluso el pescado, ¿no? Que viene de Noruega y aquí lo sabemos bien, pero en las costas de Noruega, a unos cuantos cientos de kilómetros, hay un submarino nuclear ruso atómico que se hundió y está soltando continuamente cosas, ¿no? Decimos que viene este pescado que viene de Noruega, ¿no? Y no lo sabemos realmente. Por eso, en ese sentido, y es a lo que voy, la trazabilidad del producto es fundamental, sobre todo en función de las necesidades de cada uno. Y en España estamos acostumbrados a unos estándares muy altos. Aquí en Salamanca, en concreto, pues todos apreciamos lo bueno que es comer, y además yo creo que gastronómicamente pues somos un referente, y por eso la trazabilidad es fundamental. La trazabilidad, hay millones de aplicaciones para hacer trazabilidad, ¿no? Hoy voy a hablar de la posibilidad que hay de hacer una trazabilidad a lo mejor un poquito más democrática, si queremos llamarlo así. Por ejemplo, yo voy a poner, cuando yo voy por ahí a cualquier sitio y compro un producto de Tierra de Sabor, no necesito que una blockchain me diga que es de Tierra de Sabor, porque creo que la Administración Pública de Castilla y León es totalmente solvente y que está detrás de un producto de ese tipo y que va a ser de calidad, y ya está, no me planteo otra cosa. Pero a lo mejor productos que tienen procedencia de diversos países, que son más especiales, pues el tener un sistema de trazabilidad total con por ejemplo, blockchain gestionada por distintas administraciones públicas de distintos países o organizaciones solventes, pues nos puede venir muy bien. Y hoy en día la tecnología lo permite. Se ha desarrollado tanto todo esto que es de la blockchain para criptomonedas, para NFTs, para contratos inteligentes, de los que también María José ha hablado, que es algo que nos podemos permitir. De hecho, es algo que en algunos foros hemos dicho, que Tierra de Sabor no tiene un sello de calidad, que ya tiene sello de calidad, pero basado en una tecnología de este tipo, que además la podemos desarrollar aquí y que no costaría prácticamente dinero ponerlo en marcha. Pero no solo eso, aquí tenemos el proyecto SOSBAN, que impulsado desde Castilla y León, nos está Fernando por aquí, él lo lideró él de la Universidad de Salamanca, Fernando Amores, y con ese proyecto pues hemos hecho un sistema para la trazabilidad total de la carne de vacuno, que se puede implantar perfectamente, que también afecta a los supermercados, y luego hablaré con Isabel para ponerla en contacto con Fernando, porque a lo mejor no lo conoce. En la parte de distribución y logística nosotros tenemos también muchos proyectos
no muchos, varios proyectos con mucha tecnología desarrollada y bueno, pues ahí está también todo escrito y de hecho me consta que aquí hay empresas que se dedican a la logística que tienen sistemas muy buenos de trazabilidad, ¿no? Hoy en día, no sé, yo trabajo para una, ya no sé si es Azerbaiyán, en una agencia de evaluación de proyectos y es curioso porque toda la logística de la información y además es gente que aún aún no tiene firmas digitales, sino que trabajan con firmas manuales. Toda la logística de los documentos que me envían para evaluar, los documentos que tengo que devolver, lo gestiona una empresa de Dubái. Y digo, pues, si es que aquí tenemos el correo que funciona perfectamente, se ahorrarían un montón de dinero, pero bueno, lo quieren hacer así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, obviamente con la tecnología actual se puede abaratar muchísimo y con la parte digital. Luego hay otra parte que es asociada quizás a la salud, que es todo lo de la personalización de la nutrición, que es algo también muy ligado a la cadena alimenticia, ¿no? Y es algo que, fijaros, si nosotros tenemos herramientas que nos permitan a lo mejor gestionar un poquitín de forma más adecuada en función de los intereses de cada uno, obviamente, pues nuestro sistema de nutrición y eso lo enganchamos todo, podemos enganchar fácilmente la nutrición con la producción y con la distribución y seguramente abaratar costes. Porque yo no sé cuántos alimentos se desperdician en un país como España, pero entiendo que serán muchísimos. Simplemente con tecnología que nos permita conocer cuál es el consumo, cuál es la necesidad, cuál va a ser la producción, teniendo en cuenta los aspectos climatológicos, por ejemplo, que tenemos, podemos realmente a lo mejor abaratar los costes simplemente produciendo aquello que se necesita al precio más adecuado. Y esto nos va a ayudar a gestionar también los desperdicios, ¿no? Los desperdicios, que es algo importante y que seguramente hoy en día tengan mucha salida en el sector animal y demás, pero bueno, seguramente que sean a producir productos muy caros para a lo mejor la demanda final. En el ámbito de la predicción, que también creo que María José lo ha comentado, y tanto de la producción como el consumo, ahora nos encontramos con que tenemos una nueva inteligencia artificial. Sé que han oído hablar de la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con los nuevos grandes sistemas de generación de conocimiento. Y esto es como un antes y un después. Básicamente, con las soluciones basadas en cálculo multimodal, en los nuevos transformers o autoencoders, que son una evolución de los sistemas de aprendizaje profundo con los que llevamos ya muchos años trabajando, pues desde el 2006, que se empezaron a poner muy de moda hasta ahora, eso junto con la gran idea que han tenido algunos de engancharlos con un montón de máquinas, un montón de ordenadores, esto que se llaman las GPUs, pues nos está permitiendo, claro, tener, fíjense, mecanismos que son capaces de, en base a muchísima información, atacar un problema desde muchas perspectivas, ¿no? Antes la inteligencia artificial funcionaba muy bien cuando tenías muchos datos de un problema y mucho conocimiento, ¿verdad? Pues jugar al ajedrez, son reglas, ¿no? Son reglas, pues eso se puede aprender. Por ejemplo, los diagnósticos de algunas enfermedades que son muy conocidas, ¿no? Pues eso se puede aprender. O, por ejemplo, la gestión de tráfico, se puede aprender. Pero hay problemas mucho más grandes que todo eso. Muchos, por ejemplo, un diagnóstico médico, donde hay muchísimos factores, donde incluso pues los expertos médicos pues tienen problemas porque la variedad de las personas es inmensa, la variedad de las enfermedades, la casuística, se juntan. En esos casos tenemos sistemas que son capaces de, en base a mucha información sobre ese problema y sobre otros, entender
cómo resolverlos mirando formas por un lado, mirando texturas por otro lado, mirando la variabilidad de los datos por otro. Trabajamos muchos factores en un mismo algoritmo desde muchas perspectivas y nos pueden generar soluciones que hasta ahora eran impensables, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para procesamiento del lenguaje natural, para análisis de imágenes, pero también a nivel estratégico. Por ejemplo, en China hay una empresa que todos conocen que se llama Alibaba. Les suena, ¿no? Que muchos pensamos que es solo un comercio, pero realmente es una de las empresas más grandes del mundo. Alibaba, junto con investigadores de la Universidad de Tsinghua, que es en China una universidad para muchos desconocida, pero es posiblemente, yo diría que hoy por hoy, entre las 10 mejores universidades de todo el mundo, han desarrollado el Wudao, que es un sistema que te permite precisamente hacer inteligencia artificial generativa, explicativa también, y que les está ayudando, por ejemplo, a predecir cuál va a ser la demanda del mercado de todo lo que venden. Y esta gente yo creo que vende todo. No sé si vende también alimentos. Colabora con el gobierno chino para el tema de alimentación en agricultura. Sí. Pues esa es una empresa que ahora ya está vendiendo a las empresas de logística e información sobre cuál va a ser el número de barcos para portar contenedores que necesitan a nivel mundial en los próximos 5 años. Cuál va a ser el consumo de productos de todo tipo a nivel mundial. ¿Cuáles van a ser las materias primas más utilizadas? Claro, esa uno dice, ¿cómo van a predecir esto, no? Pues lo predicen en base a la información que tienen, a la información pasada y a variables y a proyecciones macroeconómicas que se hacen a nivel mundial por los distintos organismos que estudian todo esto. Pero claro, ellos no son tontos, ¿no? Pues ahora mismo trabajan con hechos conocidos, pero saben que el día que Putin pare la guerra o que se le hagan parar a Putin la guerra, pues todo va a cambiar. Estos modelos tienen que estar preparados para ello. Y ellos trabajan precisamente estos modelos en hipótesis de ese tipo. No te dicen una predicción exacta, te dan conjeturas de lo que pueden pasar. Eso mismo, esta misma empresa lo está haciendo para el sector sanitario, para el sector médico, para diagnósticos médicos en todo el sistema público de salud de China. Bueno, pues esto mismo se puede hacer con la cadena alimenticia aquí en España, en Castilla y León, para que los productores, los consumidores y los intermediarios sepan hacia dónde va a ir el consumo, cuál es la tendencia, cuáles van a ser las necesidades a medio y corto plazo. Modelos de lo que va a pasar en el mundo a nivel climatológico, que nos importa mucho en este sentido, los hay. Fallan bastante, la verdad que fallan bastante, pero fijaros, nosotros tenemos, voy a hablar aquí de 2 proyectos que tenemos. Uno es Agraria, del que ya he comentado lo que estamos haciendo, tampoco voy a decir mucho más, pero tenemos otro que se llama Farm for Climate, es mejora de los sistemas de producción agrícola y ganadero, para hacer un mundo más sostenible. Hacer un mundo más sostenible que implica también utilizar menos tecnología, porque al final la producción de tecnología muchas veces es contaminante, genera residuos y no es la solución, sobre todo en países en vías de desarrollo que luego requieren un gran mantenimiento, ¿no? Y en ese aspecto estamos trabajando, analizando las prácticas productivas más potentes y que requieran menos tecnología para facilitar con la implantación también de la menor tecnología posible la producción en países sobre todo que tienen pues problemas climatológicos del norte de África, ¿no? Pero entiendo yo que esto es un proyecto que nos ha dado la Unión Europea, que coordinamos nosotros desde el centro tecnológico que hemos montado aquí en Salamanca,
y que es bastante grande. Y estamos trabajando, y vengo de allí, en Egipto con 200 hectáreas de desierto, transformándolas en tierra fértil. No hemos partido de nada, estamos trabajando con una asociación que hay allí encargada que tiene mucha experiencia en todo esto, pero junto con expertos europeos que tienen aún más experiencia en el desarrollo de estas cosas. Bueno, yo creo que cuando decimos que a un país como España le afecta tanto el clima, le afecta tanto el clima a nivel de producción de, por ejemplo, supongo que aquí cereales, ¿no? y hortalizas y cosas de este tipo, o las tormentas. Desde hace muchos años que trabajaba yo en el laboratorio oceanográfico de Plymouth, ya se conocía el fenómeno del Niño. Luego llegó el fenómeno de la Niña, ¿no? Y sabemos que cada 7 o 8 años vamos a tener un año anómalo completamente, bien de sequía o de lluvia. Y entre tanto, pues, con la Niña va a ser un año anómalo, no tan malo, pero también fastidiado. Entonces, yo creo que todo eso hoy en día se tiene que poder modelar. Se tiene que poder modelar con un grado de precisión, de manera que cualquier productor lo podamos poner en antecedentes, sabiéndole lo que va a pasar y que no nos coja pues esto desprevenido, y que haya alternativas a la producción, ¿no? Bien porque tenemos convenios con otros países, bien porque hemos desarrollado mecanismos para que, no sé, la producción de la carne se abrate aquí y demás. Un país con el que nosotros donde hemos abierto también un laboratorio recientemente y que han cambiado radicalmente su cadena alimenticia, es Qatar. Qatar ha sido un país que ha sufrido un bloqueo por parte de sus países vecinos recientemente. Ellos estaban acostumbrados a comprar todo básicamente a distribuidores de Arabia Saudí, pero como se enfadaron, ahora ya son amigos un poquito, se enfadaron, pues tuvieron que diversificar. Y, por ejemplo, una cosa que han hecho es, ahora ya la leche no la compran fuera, ahora tienen lecherías en el desierto, y han traído animales de Nueva Zelanda y de Australia, ya son autónomos y además están pensando en exportar. Han diversificado y ahora ya, antes compraban en Arabia Saudí, ahora compran mucho a Irán, pero la cantidad de invernaderos que han hecho es impresionante, incluso invernaderos de estos que son como polideportivos, que están oscuros, con temas hidropónicos, creo que se llama, que producen a un nivel altísimo, con unos consumos energéticos muy bajos, con un consumo de agua del mar, desalinizada, también muy baja, y que realmente tienen un plan para convertirse ellos no solo en su despensa, sino exportar en un país tan hostil, donde el clima es tan hostil como Qatar, ¿no? Donde, bueno, pues el viernes pasado llegamos a los 45 grados y esto solo acaba de empezar. En agosto pasarán de 50. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí nos falta dar una vuelta de tuerca e intentar impulsar un cambio tecnológico productivo que nos permita evitar, pues, el tener estas subidas en los alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, vamos rápidamente con algunas preguntas porque hay bastantes y estamos ya un poco fuera de tiempo. La primera es para María José González. Dice, las modificaciones unilaterales de contratos se siguen produciendo por parte de algunos grupos de distribución. Las denuncias unilaterales o nominales no son eficaces porque generan el miedo a las represalias que de hecho se producen. ¿Qué alternativas se dan para poder hacer una investigación transparente sin que pueda afectar a los denunciantes? Bueno, las represalias comerciales también son una práctica desleal y es una infracción grave, y el factor miedo, desde luego, está ahí. La ley de la cadena establece que la Administración debe proteger el anonimato del denunciante tanto en sede administrativa como en sede judicial. Es decir,
Si va a sede judicial, puede ir la Administración, la autoridad de ejecución, en representación del denunciante, siempre que se cumpla el principio de igualdad de espadas. A mayores, la documentación que presenta el denunciante, él nos puede decir si la considera confidencial también o no, y si él no nos dice nada, la consideramos por defecto confidencial. No podemos transmitir datos al denunciado del denunciante, salvo que él nos autorice. Si es necesario, le avisamos antes al denunciante para que sepa que tenemos que hacer eso, por si no quiere continuar. Pero tenemos otra manera, que es pasarlo al programa de indicios. Entonces, aunque la denuncia esté perfectamente formulada, en vez de ir por la vía directa hacia el denunciado, tenemos otra vía que garantiza el anonimato total y absoluto. Pero esto es como la policía, no me pidan que lo cuente, porque si no, confíen que tenemos... Presenten la denuncia. Ustedes, el que tenga ese problema, que la presente. Sí, que va a tener garantía de... Vamos, en todo lo posible que no sea posible, y si no, además, si es una práctica que afecta a la competencia, a mayores se lo tenemos que pasar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que está muy especializada en este tipo de situaciones. Sí, una pregunta para Isabel. Dicen que a pesar de hacer firmar al proveedor que sus precios están por encima de los costes, después, cuando hay variaciones y se piden incrementos de precio, muchas cadenas se niegan alegando su posicionamiento con relación a su competencia. Bueno, en ese sentido hay que decir que eso ha quedado demostrado este año, que no es así, cuando ha habido revisiones de contratos hasta en 7 ocasiones a lo largo del año. Han ido subiendo los costes y hemos visto cómo han ido subiendo los precios. Los precios de los productores están ahí, ¿no? En el último año los productores han vendido un 38% por encima, que no quiere decir que estén ganando dinero porque los costes han subido más, pero sí que esos costes se han ido trasladando, y nosotros, por parte de nuestros proveedores, ha habido en muchas ocasiones hasta 7 subidas a lo largo del año, porque los costes no han parado y sí que se han ido repercutiendo. O sea, que sí que se han modificado efectivamente los precios. Además, vamos, que es por la ley de la cadena, y porque aquí siempre se ve, ¿no?, como que la distribución quiere cargarse los eslabones. Nosotros, y concretamente nuestras cadenas son de aquí, y lo que quieren es comprar los productos aquí y que persistan. No tenemos ningún interés en ningún otro país, y hasta egoístamente lo que quieres es tenerlo lo más cerca posible, porque los costes luego logísticos son menores. O sea que es así, y se han subido los precios, como podemos comprobar luego todos. Se han subido los precios, pero no se han subido los márgenes. Los márgenes de toda la cadena tiene que quedar claro, y para eso hay estudios del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía, donde dice que toda la cadena ha reducido los márgenes. Concretamente, para ponernos un poco en situación, los márgenes de la distribución con los que está trabajando, el margen neto está en el entorno del 2%, entre el 1 y el 3%. Concretamente, en 2021 fue un 2,4%, en 2022 está bajando, y 2023 lo estará haciendo. Con lo cual, esos son porque, como en ocasiones, ¿no?, y este año hemos tenido determinados ataques por parte del Gobierno de la Nación, que hablaban de márgenes abusivos, por ponerlo claro, porque son datos que yo os facilito, pero que están a disposición en cualquier registro mercantil. Estamos hablando del entorno del 2%, el margen neto con el que trabajan nuestras empresas. Sí, había otra pregunta que se quejaba de la tardanza entre que han subido los costes de la electricidad, el gasoil, hasta que se ha trasladado a esos precios en origen. ¿Cómo está relacionada
casi le has contestado, ¿no? Que Sí, es verdad que siempre, bueno, tardan en subir los precios para arriba y tardan en bajar, porque esto, desde que suben los cereales, que esto fue básicamente un tema de materia prima, desde que sube esa materia prima, ese trigo, hasta que se convierte en pienso que comen los animales y pasa a la carne, pues también hay un producto y hay un decalaje tanto para subidas como para bajadas. Sí, una pregunta para Juan Manuel Corchado. Preguntan qué pasos puede dar una pequeña y mediana empresa agroalimentaria para transformarse en una industria 4.0 y sus pequeñas fábricas de producción en smart factories, industrias inteligentes, ¿no? ¿Por dónde empezamos y con qué ayuda contamos? Preguntan. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es un estudio exhaustivo de la situación en lo que está y dónde quiere llegar. La verdad es que yo conozco a empresarios que se dedican a la ganadería y que son felices disfrutando de lo que hacen y que no quieren ganar mucho dinero, y hay otros que, sin embargo, son empresarios que con los mismos recursos pues invierten mucho en su explotación, en tecnología, y no solo quieren disfrutar de lo que hacen, pero además ganar mucho dinero. Entonces, en función de cuáles sean los intereses, hay que mirar qué inversiones son las más adecuadas y a qué mercado se quiere llegar. Y para eso hay que estudiar el problema. Una solución genérica no se puede dar. Lo que sí os podemos decir es que nosotros tenemos un programa de la Junta que se llama Centratec, y ahora junto con el programa europeo que se llama DGS3, con el que, si os ponéis en contacto con nosotros, podemos, si lo podemos hacer nosotros bien, si no, contratamos a un experto para que os ayude a analizar vuestro negocio, qué queréis, las posibilidades que hay, y hacer un estudio completo para mejorar la productividad de la extracción en base a buenas prácticas, en base a los objetivos de sostenibilidad de la empresa, al mercado que quiera alcanzar y demás. Hay muchísimas opciones. Nosotros hemos trabajado con algunas pequeñas bodegas de vino, con algunas grandes, y hemos desarrollado proyectos de trazabilidad total que les permiten saber dónde quién se está bebiendo su vino, en qué mercados se está consumiendo un vino similar al que ellos venden, pero más caro, están pagando más por algo para poder abrir mercados ahí donde pueden tener mayor margen, cuál va a ser la productividad. Y os puedo comentar un caso concreto de una bodega que desde que empezó con nosotros ahora, a los 3 meses tiene todo vendido. Y el sector del vino ahora dicen que está un poquito fastidiado, ¿no? Con el cierre de fronteras un poco en Rusia y por ahí, y con lo que está pasando en el Reino Unido. O sea que hay posibilidades. También hemos mejorado producciones, como decía, simplemente con temas de confort animal. Estamos trabajando también con temas de cultivos hidropónicos, y ahora hemos contratado a 2 ingenieros expertos en esos temas. También os digo que cuando uno invierte en tecnología, tiene que saber que una cosa es un prototipo, una cosa es un piloto, otra cosa es un negocio. Cuando uno invierte en un negocio, hay que invertir en temas profesionales. O sea, nosotros desde la universidad podemos hacer pilotos, dar ideas y demás, pero luego hay que comprar sistemas industriales. No puedes coger un Arduino de los que hay por ahí, ponerlo a controlar un riego y demás, eso se te va a estropear antes o después. Cuando estás trabajando con temas industriales, al final hay que, una vez tienes el proyecto, el producto y demás, hay que industrializar la producción para tener garantías, y eso cuesta un dinero, hay que hacer un esfuerzo. También hay muchas ayudas. Desde la Junta hay mucha financiación para proyectos de inversión, pero también para proyectos de I+D+I. O sea que yo creo que ahí os podemos ayudar, y esa ayuda obviamente no tiene coste ninguno para vosotros porque ya nos paga la Junta, y hemos hecho pues a lo largo de este año muchos asesoramientos con ese dinero, y vamos, yo creo que estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido en general, ¿no? Siempre hay cosas complicadas.
De todas maneras, la idea que nos has transmitido es que la inteligencia artificial no es tan cara, o sea, suena como un proceso muy caro, pero que ahora mismo no lo es. Bueno, no, realmente la inteligencia... Ahora la informática se ha abaratado muchísimo, se ha abaratado porque hay muchas herramientas, pero también es cierto que muchas veces escuchamos a la gente, no te preocupes, pásame los datos que lo meto en este algoritmo y tienes un resultado. Eso no funciona. No, si tienes suerte, sí, pero la suerte no es la base de la mayor parte de los negocios que tenemos aquí, ¿no? Entonces, nosotros también le voy a poner, porque es mejor, un ejemplo. Empezamos a trabajar con Airbus en un problema muy difícil, de muchos datos. Y empezamos con una persona, luego dos, luego tres. Ahora tenemos 25 personas trabajando con Airbus, con lo cual eso quiere decir que están gastando una pasta. Aún así, el centro que tenían en Toulouse de inteligencia artificial, básicamente lo han cerrado y todo lo que hacen lo hacen aquí con nosotros. ¿Y por qué? Porque hemos aprendido mucho, no seremos malos, y ellos se han dado cuenta de que en la inversión que han hecho están sacando bastantes beneficios, porque pocas décimas que le mejoramos nosotros sus predicciones en cuanto al número de pasajeros que va a tener una nueva línea que se abre, son muchísimos millones de euros que ganan, entonces les interesa. Entonces, es muy importante que cuando uno empiece a trabajar con inteligencia artificial sepa lo que quiere y lo haga sin prisa. ¿Por qué? Porque es muy importante que la persona o el equipo que se ponga a trabajar en la solución conozca el problema muy bien y hay que ser transparente con ellos. Y es un problema que nosotros en algunos ámbitos, en algunos entornos, lo tenemos muy complicado porque la gente no es transparente. Nosotros tienen miedo de decirnos la verdad, cómo hacen las cosas. Entonces, cuando empezamos así, yo digo, esto no va a acabar bien. Podemos hacer algo, pero no va a acabar bien. Es muy importante que vosotros seáis transparentes con el equipo de ingenieros, ingenieras, que es muy importante que sean mixtos para que también la cosa vaya bien. Les enseñéis todo lo que sabéis, porque la inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial genera buenos resultados si la base, si el conocimiento con la que se prepara es buena. Entonces, en ese aspecto, bueno, todos aquellos que tengáis un problema, lo transmitáis en base a los datos y al conocimiento que vosotros nos deis. Hoy en día hay modelos que se pueden implantar muy fácilmente y luego hay otros, con eso de la inteligencia artificial generativa, que son realmente, parece magia. O sea, ninguno de la mayor parte de mis compañeros que llevamos años y años trabajando nos imaginábamos que esto iba a funcionar tan bien. De hecho, ya lo utilizábamos nosotros con máquinas pequeñas y bueno, era algo que estaba ahí. Ahora hemos visto que cuando eso lo metes con máquinas grandes, con muchas máquinas, hace cosas extraordinarias y tenemos que también analizar. Porque también, y si me lo permites, Julián, ahora se habla mucho de esto, que si hay miedo a la inteligencia artificial, miedo ninguno, pero como herramienta de marketing va muy bien, ¿no? Porque como hay miedo, todo el mundo quiere invertir y saber lo que pasa y demás. No es cuestión de tenerle miedo, es saber que la inteligencia artificial, fijaros, no tiene conciencia, no hay un humano, nunca va a ser lo que somos nosotros, porque un diagnóstico médico no te lo puede dar una máquina. Sí que te puede ayudar muchísimo, porque te puede permitir ver todo en conjunto y ponerle a un médico de forma muy clara todo lo que hay. Porque claro, yo lo he visto con enfermos que tengo cerca de mí, la cantidad de informes, análisis, una persona no lo digiere a lo largo de muchos años, pero sin embargo una máquina sí lo digiere y te lo puede pintar y tú verlo. Entonces, tu diagnóstico va a ser mucho más certero. Por eso se habla ahora de lo que es la industria 5.0, que es la inteligencia artificial y los humanos trabajando juntos para desarrollar estos sistemas cognitivos de los que el ser humano es algo fundamental. No puedes dejar sola a la máquina, pero la máquina te ayuda ahora como no te había ayudado nunca antes. Y por eso muchos negocios van a cambiar radicalmente. Muchos van a desaparecer como tales. En muchos otros va a sobrar muchísima gente, porque nosotros mismos, nosotros en algunas secciones de nuestro grupo de investigación
ya estamos reciclando a la gente para que deje de hacer lo que hacía, porque ahora ya no lo hacen máquinas. Todos los programadores mediocres van a desaparecer del mercado, porque esa programación mediocre ya me lo hace una máquina. Y dentro de nada me hará programación mucho mejor. No me voy a poner aquí una lista, pero recientemente en un congreso que tuvimos en Dubái sobre inteligencia artificial, Microsoft, junto con Alibaba, sacaron una lista de unos 300 negocios que iban a experimentar un cambio radical. Unos iban a desaparecer, de otros iba a sobrar hasta el 90 y tantos % de la gente, y sin embargo otros iban a necesitar muchísima más gente, pero para mejorar la productividad de la economía a niveles inimaginables. O sea que bueno, yo creo que hay que estar preparados, hay que conocerlo, pero en ningún momento tenerle miedo, pero sí utilizarlo. Ya estamos muy fuera de tiempo, que hay una pregunta para María José, yo creo que la última. Dice, cuando hay exceso de producción y el producto baja por debajo de su coste, ¿dónde vendemos el producto? ¿Y quién fija ese coste de producción, ese mínimo para iniciar la cadena alimentaria? Bueno, lo del coste mínimo de producción es algo que durante el proceso de enmiendas de la ley de la cadena alimentaria en el Congreso de los Diputados en Madrid, 3 grupos políticos, el BNG, Izquierda Unida y otro grupo de pequeños partidos políticos, plantearon que se introdujese el coste de producción primaria, que sería un mínimo debajo del cual no se podría firmar ningún contrato, y que tendría que ser fijado o establecido por algún tipo de institución pública, administración, etcétera. Entonces, el por entonces ministro de Agricultura, Cañete, le pidió informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que fue rotunda y dijo que no se podía establecer ningún coste de producción primaria mínima, porque eso iba contra el derecho de competencia de la Unión Europea, distorsionaba el funcionamiento de los mercados y hacía el establecimiento de una situación de precios mínimos, con lo cual era inadmisible de todo punto, y menos el establecido por una administración pública. Respecto a los excesos de producción, pues es cierto que hay momentos en que hay una producción superior, y cuando hay exceso de oferta, el precio que se paga baja. Eso es algo que puede bajar por debajo de los costes de producción. Eso es algo que la ley de la cadena intenta solucionar, pero no es el único instrumento para hacer esto. La tecnología es un instrumento para adaptar la producción a la demanda. Y hay otros elementos también, dependiendo del producto, el almacenamiento. También es cierto que normalmente en mercados que funcionan cerca de la competencia perfecta no hay ningún mercado, todos son de competencia imperfecta, pero en otros mercados que no son los alimentarios, los precios van subiendo y bajando en torno, digamos, al precio de equilibrio. Y hay veces que se vende por debajo de costes y veces por encima, y unas veces va compensando con las otras y se obtiene un beneficio. Pero en el sector agroalimentario, que es uno de los problemas, los fallos de los mercados agrícolas, hay un libro que estudian en la Facultad de Economía que tiene un capítulo dedicado a los fallos de los mercados agrícolas. Y los mercados agrícolas son producciones con rigidez en la demanda, con rigidez en la oferta, sometidos a condiciones climáticas, a procesos biológicos, son productos perecederos, con producciones estacionales. Y entonces, si se miran las gráficas, por ejemplo, del trigo, no ahora, quitando estos últimos años de la incidencia de Ucrania, pues hay un pico que sube muy por encima del precio de equilibrio y después baja y permanece durante mucho tiempo por debajo de costes. Eso es lo que lleva al sector primario a no poder aguantar. Es decir, si un sector atomizado durante años está por debajo de costes, eso es ineficiente, expulsa a gran parte de los productores, ya no solo a los ineficientes. Por eso existe la política agraria comunitaria y por eso existe una política de rentas
que intentaba compensar a los productores por esas situaciones que se dan en el mercado, para que tuviesen una renta mínima. Pero ¿qué ocurre ahora? Que los requisitos ambientales son tan elevados que implican altos costes que al final esos pagos de la PAC, y así lo han expresado ONGs ambientalistas en negociaciones en Bruselas, estos señores, ¿por qué cobran PAC? Ya que cobran que sea para compensar los costes ambientales, pero se les olvida que estaban cobrando para hacer frente a estas situaciones de mercado difícilmente solucionables desde los instrumentos de mercado. Ahora, si bien es cierto que a lo mejor se podía aprovechar todo este tema de la inteligencia artificial, porque hubo un tiempo en que la Unión Europea tenía un sistema de intervención de mercados, es decir, fijaba un precio. Eso el productor no veía las señales del mercado, veía un precio alto, todo lo que bajaba por debajo de ese precio en el mercado se lo compraba, había compras públicas a ese precio que se suponía que garantizaba la renta de los productores primarios. Eso generó un problema de excedentes en los mercados internacionales y se acusó a la Unión Europea de distorsiones de los mercados internacionales, que luego no fueron tantas como se dicen. Sí que es cierto que hubo un caso crítico que afectó a un país africano, pero no lo que se le acusó. El caso es que sí que tenía altos costes presupuestarios para la Unión Europea y se cambió ese sistema por el sistema de pagos por hectárea y pagos por cabeza, y a continuación se pasó al de pago único, que era un cheque. Digamos, se fue desacoplando y orientando a los productores hacia el mercado. Yo creo que ahora, en el siglo XXI, ya que estas predicciones del cambio climático creo que se hacen incluso a 100 años, pues será más fácil predecir, dentro de lo que cabe, la evolución de los mercados agroalimentarios para cada uno de los sectores, porque hablamos de cadena en global, pero cada uno de los productos tiene su propia cadena, y utilizar esa tecnología para ayudar a la política agraria a establecer una renta mínima para una subvención, pero luego tomar decisiones en función de si los precios están cubriendo costes y los mercados están funcionando bien, o si hay una predicción de que caen, entonces entran las ayudas. Eso ahorraría dinero al presupuesto comunitario, haría una intervención eficiente, expulsaría a los llamados agricultores de sofá que no se dedican a la producción, y permitiría hacer frente a problemas como la concentración, que como muy bien ha dicho Isabel, no es tal, pero los problemas no son tanto la concentración, sino lo que dice Tomás Azcárate, que es el principio de imitación, que cuando una cadena alimentaria, una distribuidora de cadena de distribución ofrece un precio apetecible en un determinado producto, las otras intentan obtener esa misma ventaja y presiona a su cadena. Pero además en el sector primario no es tanto el global o la relación con la distribución, sino también el productor primario suele vender en un área geográfica limitada, digamos, a una distancia lógica a los operadores que hay. Y en muchas de esas cadenas hay muchos productores en una zona y pocos compradores. Y esa no es una situación de oligopolio, esa es una situación de oligopsonio. Y ahí no tiene capacidad de negociación. Pues muchas gracias por el esfuerzo de explicarnos este mundo tan apasionante que nos influye a todos, como he dicho al principio, y que bueno, hay una posibilidad desde luego de avance, no solo a través de la aplicación de la ley, sino también a través de la aplicación de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías. Yo creo que salimos hoy un poco más esperanzados de lo que hemos entrado. Y no quiero despedir el foro sin dar las gracias de nuevo a nuestros patrocinadores y también al casino que amablemente nos cede este espacio para celebrar nuestros eventos, los eventos Gaceta. Nada, muchas gracias de nuevo. Creo que merecen un aplauso por la claridad de sus intervenciones.